Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía del Detalle y en esta ocasión vamos a continuar con la clase de laringe. Acá tenemos la parte 2, en donde vamos a estar hablando acerca de este tema de acá, que son las articulaciones y los músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? En esta sección estaremos mencionando cada uno de los ligamentos y membranas que forman parte de la laringe, y además de eso también vamos a hablar acerca de las articulaciones y los músculos intrínsecos de la laringe. En sí, en esta parte solamente vamos a estar abarcando este tema de acá, este subtema de acá, mientras que en la parte 3 ya vamos a estar hablando acerca de la mucosa, regiones y espacios de la laringe y la irrigación e inervación de la laringe, ¿no? Antes de empezar con la clase, quiero mencionarles, al igual que en todos los videos, este de acá está partido en capítulos, así que si es que a ustedes les interesa solamente uno de ellos, pueden ir a la descripción, buscarlo, cliquear en el minuto para que ustedes pierdan el menor tiempo posible. Además, todas las referencias les estaré dejando al final del video y también en la descripción del video para que ustedes puedan corroborar la información e indagar un poco más en profundidad en cuanto a este tema del laringe, ¿no? Además de eso, quiero mencionarles que todas las imágenes utilizadas para realizar esta presentación, por arriba o por debajo de la imagen, he dejado la fuente donde la extraje, ya sea de un libro, de algún artículo o de alguna página web, ¿no? Lo van a poder encontrar fácilmente. Sin nada más que decir, empecemos con esta segunda parte. Empezando esta parte, primero vamos a hablar acerca de las membranas y ligamentos de la laringe. Primero hay que mencionar que estas estructuras fibrosas se dividen en dos grupos, los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos, ¿no? Cada uno de estos grupos presentan ciertas características, ¿no? Empezando primero por los ligamentos extrínsecos, ¿no? Que también abarcan las membranas. En sí corresponden a aquellas estructuras fibrosas, ¿no? Membranas o ligamentos que van a estar eh, insertándose en la laringe, en algún cartílago de la laringe, y también va a estar insertándose en alguna otra estructura ajena a la laringe, es decir, conecta alguno de los cartílagos de la laringe con otras estructuras vecinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la membrana tiroidea, y esta membrana tiroidea, como lo habíamos mencionado en la anterior parte, va a estar conectando al cartílago tiroides con el hueso hioides, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Se caracterizan los ligamentos extrínsecos, ¿no? Y además cabe mencionar que estos ligamentos extrínsecos no van a estar formando parte de las articulaciones de la laringe como medio de unión, a diferencia de los ligamentos intrínsecos, ¿no? Entonces, ahora pasando a hablar acerca de los ligamentos intrínsecos, estos son aquellos que van a estar presentando sus inserciones a nivel de los cartílagos de la laringe, ¿no? Son ligamentos y membranas propias de la laringe. Y debido a eso, gran parte de estos ligamentos que vamos a ver van a estar formando parte de las articulaciones de la laringe y actuando como medios de unión de estas articulaciones, ¿no? Entonces acá tenemos todos los ligamentos intrínsecos que existen en la laringe y tenemos acá todos los ligamentos extrínsecos que también se describen en la laringe, ¿no? Vamos a hablar por cada uno de ellos, ¿no? Empezando primero por los ligamentos intrínsecos. Entonces, empezando con los ligamentos intrínsecos, vamos a primero describir a la cápsula articular de la articulación cricotiroidea. Entonces, primero quiero mencionar que esta articulación cricotiroidea hay que recordar que está formada por eh, el asta tiroidea inferior con la carilla articular que presenta el cartílago cricoides, ¿no? A nivel de la unión del arco con la lámina, ¿no? Eso lo mencionamos ya bien en la parte 1. Entonces, uno de los medios de unión de esta articulación va a ser la cápsula articular, ¿no? Y esta simplemente va a estar insertándose alrededor de las superficies articulares de esta articulación, que ya las mencioné. Ahora, esta cápsula articular va a estar reforzada por tres ligamentos, ya que puede variar en cuanto a sus términos, ¿no? Acá los tenemos, ¿no? El ligamento ceratocricoideo anterior, el ligamento ceratocricoideo lateral y el ligamento ceratocricoideo posterior. En el lateral, perdón, en el lateral, a estos ligamentos se les describe de la siguiente manera. Este de acá, según el lateral, sería el ligamento cricotiroideo anterior, este de acá sería el ligamento cricotiroideo inferior y este de acá sería el ligamento cricotiroideo
superior, ¿no? Además, quiero mencionarles que en el Sinelnikov también utilizan otro término para referirse a esos tres ligamentos, y el término que utilizan ellos es ligamento cornículo cricoideo anterior, ligamento cornículo cricoideo lateral y cornículo cricoideo posterior, ¿no? Entonces varía bastante en cuanto a los términos, ¿no? Pero yo preferiría que utilicen el término ceratocricoideo porque es el más conocido y claro, es el que tiene más peso porque lo mencionan los libros en inglés y en los artículos. Entonces vamos a pasar a describir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, primero empezando por el ligamento ceratocricoideo anterior, este va a estar insertándose en el vértice del asta tiroidea inferior y va a pasar a insertarse en la parte lateral de la cara externa del arco del cartílago cricoides, ¿no? Luego tenemos el ligamento ceratocricoideo posterior, ¿no? Este va a estar insertándose en la parte medial del asta tiroidea inferior para terminar insertándose luego en la cara posterior de la lámina del cricoides, lateral y por debajo de la articulación cricoaritenoidea, ¿no? Acá estaría la articulación cricoaritenoidea y como podemos ver este ligamento se inserta lateral y por debajo, ¿no? Luego tenemos al ligamento ceratocricoideo lateral, el cual también se está insertando en la parte medial de esta asta tiroidea inferior, pero por debajo de la inserción de este ligamento, ¿no? Y luego de eso se extiende hacia la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides, estando lateral al músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces acá tenemos otras imágenes en donde estamos mostrando de una manera más realista estos tres ligamentos, ¿no? Acá tenemos el ligamento ceratocricoideo anterior, el ligamento ceratocricoideo lateral y el ligamento ceratocricoideo posterior, ¿no? Como ven, está por debajo y lateral a la articulación cricoaritenoidea, ¿no? Ahora pasamos a describir el cono elástico. Entonces, el cono elástico corresponde a una membrana fibroelástica que delimita la parte inferior de la cavidad de la laringe, que corresponde a la cavidad infraglótica, ¿no? Esto lo vamos a mencionar con más detalle en la parte 3, ¿no? Entonces, en sí, para el estudio del cono elástico puede ser algo no complicado, sino molesto, debido a que el cono elástico se le refiere también con otros términos, ¿no? Lo cual puede eh, hacer confuso el estudio de esta estructura, ¿no? Entonces, el cono elástico también se le conoce bastante como membrana cricotiroidea, ¿no? Y otro término que recibe es la membrana cricovocal. Pero el más actual, y es el que deberían utilizar, es este de acá, cono elástico, ¿no? Pero también tengan en cuenta este término de acá, que es también bastante utilizado, que es membrana cricotiroidea. Entonces, al cono elástico se le estudia de la siguiente manera. Este presenta tres porciones. Dos porciones laterales, que serían estas de acá. Acá las vemos también. Y una porción media, esta de acá. A las porciones laterales se les conoce como cono elástico, ¿no? Propiamente dicho. Mientras que a la parte media, ¿no? Se le conoce como el ligamento cricotiroideo medio o anterior, ¿no? Entonces, estas partes laterales, ¿no? Que son en sí el cono elástico, son más delgadas que su parte media, que como pueden ver es más gruesa, ¿no? Entonces, pasando a escribir el cono elástico en sí, ¿no? Esta se inserta inferiormente en gran parte de la extensión del borde superior del arco del cartílago cricoides y también en cierta parte de la extensión del borde superior de la lámina del cartílago cricoides, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Que se inserta en gran parte de esta extensión del borde superior del arco y se continúa un poco por arriba, ¿no? Y cubre parte de la extensión de la cara del borde superior de la lámina del cartílago cricoides, ¿no? Entonces, este cono elástico, como pueden ver, asciende, ¿no? Y al final se está insertando en el ángulo entrante del cartílago tiroides y también se está insertando en la fosa oblonga de la cara anterolateral del cartílago aritenoide, ¿no? Además de eso, como pueden ver, su borde superior es engrosado, ¿no? Y corresponde al ligamento vocal, ¿no?
Así es como se llama el borde superior del cono elástico, ligamento vocal. No es una estructura ya engrosada. Entonces este ligamento vocal se está insertando de igual manera en el ángulo entrante del cartílago tiroides y además se está insertando en la apófisis vocal del cartílago aritenoides, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la descripción de este cono elástico, ¿no? En sí. Luego, la parte media del cono elástico corresponde al ligamento cricotiroideo medio o anterior. Y este se está insertando, ¿no?, en la parte más anterior del borde superior del arco del cartílago cricoides, asciende hacia arriba y se inserta en el borde inferior del cartílago tiroides, ¿no? Es lo único que hay que mencionar acerca de este ligamento. Quiero repetir que estas dos porciones de acá, laterales y la parte media, en sí se le conoce a esto que estoy rodeando, como cono elástico, ¿no? Y estas partes laterales como cono elástico también, ¿no? Es algo confuso, pero de esa manera es como se describe, como se estudia. Para reforzar un poco las inserciones del cono elástico, ¿no?, a nivel de los cartílagos, acá tenemos un video en donde tenemos un modelo en 3D, ¿no?, para ver de mejor manera estas inserciones. Ahí tenemos seleccionado la parte lateral del cono elástico, ¿no?, que se le conoce como cono elástico propiamente dicho, ¿no? Y como había dicho, se está insertando en el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Acá lo podemos ver de mejor manera. Ahí está, el ángulo entrante del cartílago tiroides, se inserta ahí. Y además de eso, también se insertaría en la fosa oblonga, ¿no?, del cartílago aritenoides, ¿no?, que sería esta superficie de acá. Además de eso, quiero mencionarles que, como pueden ver, el cono elástico está insertándose en gran parte del borde superior, ¿no?, del cartílago cricoides, ¿no? Cubre gran parte del borde superior del arco y una parte del borde superior de la lámina, ¿no? Ahora, como pueden ver, el borde superior del cono elástico, ¿no?, se le conoce como ligamento vocal, ¿no? Es esa parte engrosada que se está insertando también en el ángulo entrante del cartílago tiroides y también en esta apófisis vocal del cartílago aritenoides. Ahora pasamos a describir la cápsula articular de la articulación cricoaritenoidea y a su refuerzo, que es el ligamento cricoaritenoideo posterior. Entonces, como pueden ver, esta cápsula articular de la articulación cricoaritenoidea es simplemente un medio de unión de esta articulación que va a estar insertándose alrededor de las superficies articulares de justamente esta articulación de acá, ¿no? Y hay que recordar que estas superficies articulares serían la carilla aritenoidea, ¿no?, que presenta el borde superior de la lámina del cricoides, y también tenemos que hay una carilla articular en la base del cartílago aritenoides, ¿no? Entonces esta cápsula articular va a estar rodeando esas superficies articulares, ¿no? Y bueno, esta cápsula articular no es tan fuerte, sino que es laxa y delgada. Por lo tanto, va a estar reforzada por este ligamento cricoaritenoideo posterior, el cual va a estar insertándose desde el cartílago cricoides hasta la parte medial y posterior de la base del aritenoides. Ahora pasamos a describir a este ligamento en forma de Y, que es el ligamento cricocorniculado, que también recibe muchos otros términos. En el ATAR es conocido como ligamento cricofaringio, también se le llama ligamento interaritenoideo y ligamento de Yugal. Entonces, este ligamento cricocorniculado se inserta en el borde superior de la lámina del cartílago cricoides entre los dos cartílagos aritenoides, ¿no?, como pueden ver. Luego asciende, se bifurca y cada una de estas divisiones, ¿no?, pasa a insertarse en los cartílagos corniculados, ¿no? Y cabe mencionar que en algunas ocasiones, a nivel de su bifurcación, en este ligamento puede estar presente un cartílago accesorio, que lo habíamos mencionado en la primera parte, y es conocido como cartílago interaritenoideo de Luschka. Ahora, en esta diapositiva ya terminamos de describir los ligamentos intrínsecos restantes, ¿no? Vamos a describir al ligamento tiroepiglotico, la membrana cuadrangular, y a los ligamentos que derivan de esta membrana, ¿no?, que es el ligamento aritenoepiglótico o ariepiglótico
y al ligamento vestibular. Entonces, primero describir el ligamento tiroepigilótico. Este se está insertando en el extremo inferior del cartílago epiglotis, o también llamado peciolo epigilótico, y se dirige hacia abajo y se inserta en el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Luego tenemos la membrana cuadrangular, que se está insertando en gran parte de la extensión del borde lateral del cartílago epiglotis, y también incluso se está insertando en las partes laterales de este ligamento tiroepiglótico, ¿no? Luego de eso se dirige hacia posterior para terminar insertándose en la fosa triangular de la cara anterolateral del cartílago aritenoides. También se está insertando en el vértice de este cartílago aritenoides, y en caso de que esté presente, se está insertando en este ligamento, en este cartílago accesorio, perdón, que es el cartílago corniculado, ¿no? Ahora, de esta membrana cuadrangular derivan dos ligamentos, como he dicho. Este ligamento aritenoepiglótico, ¿no?, correspondería al borde superior de la membrana cuadrangular, ¿no? Entonces, este ligamento aritenoepiglótico en sí es componente del pliegue aritenoepiglótico, ¿no?, que vamos a mencionarlo de mejor manera en la parte 3. Y luego tenemos, cabe mencionar que en la parte posterior de este borde superior, en algunos casos puede estar presente un cartílago accesorio, que es el cartílago cuneiforme, ¿no? Luego de eso tenemos el borde inferior de la membrana cuadrangular, que se le conoce como ligamento vestibular, ¿no?, que es componente del pliegue vestibular, que se mencionará de mejor manera en la parte 3. Y como pueden ver, se ubica superior al ligamento vocal. Ahora pasamos a describir los ligamentos extrínsecos de la laringe. Primero vamos a mencionar la membrana tiroidea y los ligamentos tiroideos, ¿no? Entonces, la membrana tiroidea corresponde a una membrana fibroelástica ancha que se está insertando por abajo en el borde superior del cartílago tiroides y en el asta tiroidea superior. Asciende y termina insertándose en las astas mayores del hueso ioides, que son estas de acá, y en la parte posterior del cuerpo del hueso ioides, ¿no? Acá podemos ver la superficie posterior del hueso, del cuerpo del hueso ioides, y acá se está insertando esta membrana, ¿no? Ahora, esta membrana tiroidea presenta engrosamientos, ¿no?, que corresponden ahora a los ligamentos. Tenemos acá el ligamento tiroideo medial y al ligamento y a los ligamentos tiroideos laterales, ¿no? En sí, el ligamento tiroideo medial, como pueden ver, se inserta, ¿no?, de igual manera en el borde superior del cartílago tiroides, y se está insertando por arriba, ¿no?, en la parte posterior del cuerpo del hueso ioides, ¿no? Algo que quiero mencionar es que en sí el ligamento tiroideo medial y la superficie posterior del cuerpo del hueso ioides se encuentran separadas por esta bursa de acá, ¿no?, que es conocida como la bursa subioidea. Luego, pasando a hablar acerca de los ligamentos tiroideos laterales, como pueden ver, estos se están insertando, ¿no?, en el vértice del asta tiroidea superior, y al final se insertan en la parte posterior del asta mayor del hueso ioides, ¿no? Entonces, en el espesor de este ligamento tiroideo lateral puede estar presente un cartílago accesorio, ¿no?, que es conocido como el cartílago triticio, como lo pueden ver acá, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar acerca de la membrana tiroidea es que, como pueden ver, en sí la membrana tiroidea y la epiglotis se encuentran separadas por este cuerpo adiposo que vemos acá, ¿no?, en color amarillo, que se denomina cuerpo adiposo preepiglótico, ¿no? Y otra cosa que quiero mencionar también es que la membrana tiroidea presenta agujeros, ¿no?, que van a dar paso a estructuras vasculonerviosas. Va a estar dando paso a el ramo interno del nervio laríngeo superior, y también a los vasos laringeos superiores, ¿no? Acá tenemos dos imágenes que nos muestran eso, ¿no? Tenemos acá el agujero, ¿no?, de la membrana tiroidea, da paso a este ramo interno, ¿no?, que deriva del nervio laríngeo superior, que es este de acá. Tenemos acá los vasos laringeos superiores, ¿no?, que derivan de los vasos tiroideos superiores. Y bueno, en este caso la arteria tiroidea superior
sí, la arteria tiroidea superior deriva de la arteria carótida externa, ¿no? Mientras que la vena tiroidea superior deriva de eh, la vena yugular interna, ¿no? Y acá podemos ver lo mismo, ¿no? Es una imagen más realista. Ahora tenemos al ligamento ioepilótico. Este ligamento se encuentra insertándose en el borde superior del cuerpo del hueso ioides y se inserta luego en la parte anterior, ¿no? En la cara anterior del cartílago epiglotis. En sí, un estudio histológico de este ligamento permitió estudiarlo de mejor manera y también identificar nuevas inserciones, además del hueso ioides, ¿no? En sí, en este ligamento, al ser estudiado histológicamente, se descubrió que está conformado de eh, fibras colágenas, fibras elásticas, pero también fibras musculares, ¿no? Y además de eso, también se encontró que este ligamento no solamente se está insertando en el hueso hioide, sino también en la raíz de la lengua. Es por eso que se le dividió al ligamento ilioepilótico en dos porciones. Una porción lingual, ¿no? Que acá la podemos ver, y una porción hioidea, ¿no? La porción lingual corresponde a aquellas fibras de este ligamento ilioepilótico que se extienden desde la cara anterior del epiglotis hasta la raíz de la lengua, ¿no? Mientras que la porción hioidea corresponde a aquellas fibras de este ligamento que se extienden desde la cara anterior del epiglotis hasta el borde superior del cuerpo del hueso hioides, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es que en el Latarjet se dice, ¿no? De manera breve, que el ligamento ioepilótico conforma el límite superior del espacio iotiroepilótico, ¿no? Que correspondería a este espacio que está ocupado por este cuerpo adiposo preepilótico, ¿no? Y acá podemos ver que este sería el límite superior, ¿no? Este ligamento, el ioepilótico. Sin embargo, lo que quiero mencionar es que este espacio, en vez de ser conocido como iotiro epilótico, se le conoce mucho mejor como el espacio preepilótico, ¿no? Si ustedes buscan el término iotiro epilótico, no van a encontrar nada. Sin embargo, si lo escriben, ¿no? Como espacio preepilótico, ahí van a encontrar mucho más información, ¿no? Y vamos a estar hablando de este espacio ya en la parte 3. Ahora pasamos a describir a los ligamentos glosoepilóticos y faringoepilóticos. Empezando con los glosoepilóticos, quiero recordarles, ¿no? Que en la primera parte habíamos dicho que en la cara anterior del epilotis, la cara anterior del epilotis está conectada con la raíz de la lengua gracias a estos pliegues, ¿no? Que son los pliegues glosoepilóticos. Tenemos un pliegue glosoepilótico medio y dos laterales, ¿no? En sí, estos pliegues, los epilóticos, ustedes los pueden encontrar, por ejemplo, en este artículo de acá, como simplemente pliegues de mucosa, ¿no? Que no tienen algún componente que sea algún ligamento. Sin embargo, en el Latarjet se describe a los ligamentos glosoepilóticos, ¿no? Que sí serían componentes, ¿no? De estos pliegues glosoepilóticos. Entonces, eso sería lo único que mencionar, ¿no? Con respecto a estos ligamentos. Y bueno, acá tenemos más imágenes, ¿no? Eh, Acá tenemos al pliegue glosoepilótico medio y acá los laterales, ¿no? Y forman estas dos depresiones que son las bayéculas, ¿no? Una relación que podríamos mencionar con respecto al ligamento glosoepilótico medio es que se encuentra superior, ¿no? A este ligamento que lo mencionamos, que es el hilo epiglótico, ¿no? Luego tenemos al ligamento faringoepilótico, ¿no? Que es este de acá, que lo he seleccionado, ¿no? Este ligamento faringoepilótico se extiende desde el borde lateral del epiglotis hacia la pared lateral de la faringe, ¿no? En sí, este ligamento faringoepilótico sería componente, ¿no? Del pliegue faringoepilótico, ¿no? Que lo tenemos acá delineado, ¿no? Y cabe mencionar que este pliegue también estaría conformado por fibras de este músculo, ¿no? Que es el músculo estilofaringio, ¿no? Este músculo de acá sería el estilofaringio. Finalmente, como último ligamento extrínseco tenemos
a la membrana cricotraqueal, ¿no? En sí ya habíamos mencionado, ¿no? En la primera parte que esta membrana cricotraqueal se encontraba insertándose en toda la extensión, ¿no? Del borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Y luego se insertaba por abajo con el primer cartílago traqueal, ¿no? Sin embargo, hay detalles que hay que mencionar, ¿no? En sí, esta membrana en su parte anterior presenta un espesamiento que ya correspondería al ligamento cricotraqueal. Y este ligamento se está insertando justo en el tubérculo cricoideo, ¿no? Y por abajo, ¿no? Con el primer cartílago de la tráquea, ¿no? Además, hay que mencionar también que en el borde inferior de la lámina del cricoides se está insertando la pared membranosa de la tráquea. Una vez que ya hemos terminado ya con los ligamentos extrínsecos e intrínsecos de la laringe, ahora vamos a pasar a hablar acerca de las articulaciones de la laringe. En sí existen dos articulaciones importantes que hay que mencionar con respecto a la laringe y son la articulación cricotiroidea y la articulación cricoaritenoidea, ¿no? Primero vamos a hablar acerca de la articulación cricotiroidea. Entonces, esta articulación corresponde a una articulación sinovial de subtipo condilia o elipsodia. Sin embargo, en el Atterger lo describen de diferente manera, ¿no? Le dicen que es sinovial de subtipo plana o artroidea, ¿no? En sí parece que el subtipo de esta articulación sinovial puede variar según cómo se presenten las superficies articulares, ¿no? En esta articulación. Ahora, comentamos rápidamente las superficies articulares que ustedes ya las saben, ¿no? Que correspondería al asta tiroidea inferior, ¿no? Y también a la caría articular del cartílago cricoides, ¿no? Luego, ¿cuáles son los medios de unión? Ya lo hemos mencionado. Tenemos a la cápsula articular de la articulación cricotiroidea y a los ligamentos de refuerzo que son los ceratocricoides, ¿no? El anterior, el posterior y el lateral. Luego, los movimientos que permite. Esto es lo más importante. En sí, esta articulación cricotiroidea permite dos tipos de movimiento. Uno que es de rotación, acá lo vemos, ¿no? Acá de igual manera. Y movimiento de deslizamiento, que es este de acá, que es, en realidad este movimiento es bastante ligero, ¿no? Así que el más importante y el más significativo de ambos movimientos es el movimiento de rotación, ya que en sí va a tener efectos sobre los pliegues vocales, ¿no? Y van a modular en sí el tono de voz. Entonces, en sí tanto el cartílago tiroides como el cartílago cricoides pueden rotar, ¿no? Y de esta manera generar efectos sobre los pliegues vocales y también sobre un espacio. En sí, primero hay que mencionar este espacio de acá, ¿no? Que hay entre el borde superior, ¿no? Del arco del cricoides con el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Este espacio de acá. En sí, este espacio puede ser eh, disminuido, ¿no? Debido a la rotación del cricoides o el tiroides, ¿no? Primero comentando acerca de la rotación del cartílago cricoides, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros rotamos el cartílago tiroides, perdón, hacia adelante, ¿no? Es decir, pasamos de esta posición neutral hacia esta posición, ¿no? Lo estamos rotando hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este espacio de acá va a ser reducido, ¿no? El espacio que hay entre el borde superior del cricoides y el borde inferior del tiroides va a ser reducido. Y no solamente eso, sino que como en el ángulo entrante del cartílago tiroides estaban insertados los ligamentos vocales, y los ligamentos vocales son justamente, forman parte de los pliegues vocales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pliegues vocales van a pasar a estirarse, van a tensarse, ¿no? Debido a esta rotación del cartílago tiroides hacia adelante, ¿no? Luego, ocurre lo mismo, pero de diferente manera, con el cartílago cricoides, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros agarramos el cartílago cricoides y lo rotamos hacia atrás? Es decir, pasamos de esta posición neutral a esta posición de acá. Lo que ocurre es que estamos elevando el arco, ¿no? Del cricoides, ¿no? Y de esta manera, si lo elevamos, acortamos el espacio que hay entre el borde superior del cricoides, ¿no? Y el borde inferior de la tiroides, ¿no? Y no solamente eso, sino que también estamos llevando la lámina
¿no? Del cartílago cricoides hacia atrás y hacia abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando realizamos esto? Estamos llevando también hacia atrás y hacia abajo a los cartílagos aritenoides, ¿no? Porque justamente se articulaban acá, ¿no? ¿Y qué se insertaba en los cartílagos aritenoides? El ligamento vocal, ¿no? Y de esta manera, como estamos llevando hacia atrás y hacia abajo los ligamentos vocales, entonces pasamos a tensarlos, ¿no? Y de esa manera se tensan los pliegues vocales, ¿no? Cuando nosotros giramos hacia atrás el cartílago cricoides, ¿no? Entonces, de esa manera, tanto la rotación del cartílago cricoides como la rotación del cartílago tiroides modulan en sí y pueden estirar, ¿no? Y tensar los pliegues vocales y de esa manera modular el tono de voz, ¿no? Luego, tenemos este otro movimiento, ¿no? Que es de deslizamiento. En sí, cuando la laringe, la articulación, bueno, en sí el cartílago tiroides, ¿no? Y el cartílago cricoides se encuentran en una posición neutral, es decir, de esta manera, la cápsula articular y los ligamentos de esta articulación se encuentran flojos. Y al estar flojos van a este, permitir un movimiento, un ligero movimiento de deslizamiento, como los podemos ver acá, ¿no? Tanto el cartílago tiroides se puede deslizar como el cartílago cricoides. Ahora pasamos a describir la última articulación, que es la articulación cricoaritenoidea. Entonces, esta articulación cricoaritenoidea es de tipo sinovial, de subtipo condilia o elipsoidea, ¿no? Al igual que la articulación cricotiroidea. En sí, como superficies articulares, vamos a tener a la caría articular aritenoidea del cartílago cricoides, ¿no? Que como dijimos, estaba en el borde superior de la lámina del cricoides, ¿no? Y luego también tenemos como superficie articular a la caría articular de la base del aritenoides, ¿no? En sí, la caría articular aritenoidea del cricoides va a ser de forma oval y convexa, mientras que la caría articular de la base del aritenoides es de forma redonda y cóncava, ¿no? Y de esa manera se forma esta articulación de subtipo eh, elipsoidea, ¿no? O condilia. Entonces, ahora, los medios de unión, ¿no? ¿Cuáles son los medios de unión? Tenemos a la cápsula articular, ¿no? De esta articulación y también al ligamento cricoaritenoideo posterior, ¿no? Ahora, lo más importante, los movimientos que permite. Entonces, van a ser dos movimientos los que permite esta articulación cricoaritenoidea. Uno que es de rotación y otro que es de deslizamiento, ¿no? Siendo el de rotación el más significativo. Entonces, este movimiento de rotación también es conocido como balanceo, ¿no? Porque en realidad es lo que pasa, ¿no? Los cartílagos aritenoides se balancean sobre las superficies articulares convexas del cricoides, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen de acá, ¿no? Y acá la podemos ver. Entonces, primero vamos a explicar este movimiento de rotación, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen en donde ilustra ese movimiento. Este cilindro gris de acá correspondería a la caría articular convexa, ¿no? Del cricoides, mientras que esta lámina roja cóncava correspondería a la caría articular de la base del aritenoide, ¿no? Y lo que va a hacer es un movimiento de balanceo o rotación, como lo quieran decir. Yo preferiría que le digan balanceo, ¿no? Porque eh, describe mejor este movimiento, ¿no? Entonces, mediante este movimiento de balanceo, los cartílagos aritenoides se pueden aproximar uno con otro o se pueden alejar uno del otro, ¿no? Es decir, al aproximarse, lo que van a hacer es cerrar la hendidura glótica, mientras que cuando se alejan, abren la hendidura glótica, ¿no? Entonces, este movimiento de balanceo puede ser hacia medial o hacia lateral, ¿no? Sin embargo, este movimiento se describe de manera un poco más complicada, ¿no? Porque en sí no es un balanceo hacia lateral y hacia medial, sino que también hay otros movimientos incluidos durante este balanceo, ¿no? Primero, ¿qué es lo que pasa cuando los cartílagos aritenoides, digamos, se van a balancear hacia medial para en sí aproximarse uno con otro? Van a seguir el siguiente patrón de movimiento, un patrón de movimiento dorso-medio craneal, ¿no? Es decir, dorso viene de que se hace hacia posterior, medio significa que se hace hacia interior, ¿no?
y craneal significa que se hace hacia arriba, ¿no? Es decir, durante este movimiento de balanceo hacia interior, lo que va a hacer es que va a hacerse el cartílago aritenoides más hacia posterior, hacia medial y hacia superior, ¿no? En sí, tal vez no quede tan claro esto, pero ahí les tengo un video preparado en donde pueden ver este movimiento, este patrón de movimiento dorso medio craneal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los cartílagos aritenoides se quieren alejar uno de otros, ¿no? Balanceándose hacia el lateral? Va a seguir el siguiente patrón de movimiento. Ventro-látero-caudal. Ventro es decir que se hace más hacia anterior, látero que se hace más hacia afuera y caudal que se hace más hacia inferior, ¿no? Entonces, ese patrón de movimientos es el que sigue los aritenoides cuando se balancean hacia afuera, ¿no? Alejándose uno del otro. Ahora, en sí este patrón, estos patrones de movimiento, estos balanceos que tiene el cartílago aritenoides, ¿no? En esta articulación, anteriormente eran descritos de mala manera, de manera incorrecta, ¿no? Incluso hoy en día pueden llegar a ser mal descritos, ¿no? En sí, por ejemplo, acá tenemos dos imágenes que nos ofrece el Netter, ¿no? Acerca de los movimientos de los cartílagos aritenoides sobre esta articulación, ¿no? Y como podemos ver, nosotros no nos imaginamos de acá un movimiento de balanceo, sino un movimiento giratorio, ¿no? Los cartílagos aritenoides acá nos hacen entender que solamente giran sobre la caría articular del cricoides, ¿no? En vez de balancearse sobre estas carillas, ¿no? Entonces, este movimiento sería el incorrecto, ¿no? Los cartílagos aritenoides no giran, sino que se balancean, ¿no? Sobre la carilla articular, ¿no? Este sería el movimiento correcto y estos serían los movimientos incorrectos, ¿no? Ahora, por último teníamos el movimiento de deslizamiento, ¿no? En sí, este movimiento de deslizamientos es más ligero, ¿no? Y sigue un patrón diagonal, ¿no? Partiendo desde superior y va hacia abajo, ¿no? Desde posterior hacia anterior, ¿no? Siguiendo este trayecto que indican las líneas, ¿no? Desde superior hacia inferior, desde posterior hacia anterior, ¿no? Y acá podemos ver también de la misma manera este movimiento de deslizamiento, ¿no? Ahora en este video estoy mostrando justamente los movimientos que acabamos de mencionar, ¿no? De deslizamiento y de balanceo. Primero vamos a ver este movimiento de deslizamiento, ¿no? Como vemos, los cartílagos aritenoides parten desde superior y posterior, ¿no? Y como van a ver, se hacen hacia abajo y hacia anterior, ¿no? Siguiendo en sí un trayecto diagonal, ¿no? Luego tenemos este movimiento de balanceo que, como podemos ver, acá primero los cartílagos aritenoides están haciendo hacia medial, ¿no? Acercándose uno con otro y cerrando la hendidura glótica, ¿no? Luego se hacen hacia lateral y se alejan uno con otro y abren la hendidura glótica. Ahora, desde esta vista superior, ustedes van a poder apreciar estos patrones de movimiento, ¿no? Dorso medio craneal y ventrolátero caudal, ¿no? Entonces, primero vamos a ver este patrón de movimiento de dorso medio craneal. Eh, Como podemos ver, primero los cartílagos aritenoides se acercan, ¿no? Luego se hacen hacia posterior y a la vez que se hacen posterior, ascienden, ¿no? Se hacen más superiores, ¿no? Voy a repetir este movimiento de acá, ¿ya? Ahí está. Dorso medio craneal. Y una vez que están juntos, ¿no? Acá vamos a poder ver ya el movimiento, este patrón de movimiento de ventrolátero caudal, ¿no? Ahí está. Se hacen laterales, se hacen más hacia anteriores y a la vez que se hacen hacia anterior, descienden, ¿no? Estos cartílagos aritenoides. Ahora, acá tenemos este patrón de movimiento que se describía anteriormente de manera errónea, incluso se sigue describiendo de manera errónea. Y como podemos ver acá, los cartílagos aritenoides, en vez de balancearse, ¿no? Sobre la caría articular aritenoide del cricoides, pasan solamente a girar sobre esta caría articular, ¿no? De esta manera, ¿no?
Ahora, acá tenemos otro video, ¿no? En donde estoy mostrando de igual manera este balanceo de los cartílagos aritenoides. Como podemos ver acá, se alejan, abren la hendidura glótica, se acercan, cierran la hendidura glótica, ¿no? A través de los patrones de movimiento, ¿no? De dorso medio craneal y ventrolaterocaudal. Acá podemos ver este movimiento de balanceo en una diferente vista, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la acción de los músculos cricoaritenoides posteriores, ¿no? Estas cintas que han colocado, ¿no? Para generar este movimiento corresponderían a la acción, ¿no? De los músculos cricoaritenoides posteriores, que como podemos ver cuando se contraen, lo que hacen es que balancean los cartílagos aritenoides, ¿no? Y hacia lateral, ¿no? Alejando uno con otro. Ahora pasamos a describir los músculos de la laringe, ¿no? En sí existen dos grupos de estos músculos que son los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. En sí los músculos extrínsecos son aquellos que se insertan en alguno de los cartílagos de la laringe y luego se insertan en una estructura vecina y ajena a la laringe, ¿no? Es decir, conectan los cartílagos de la laringe con las estructuras vecinas del cuello, ¿no? Un ejemplo de este músculo extrínseco es este músculo tiroideo, ¿no? El músculo tiroideo, como lo vimos en la primera parte, se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides, luego asciende y se inserta en el hueso ioides, ¿no? El músculo tiroideo. En sí, la función de estos músculos extrínsecos de la laringe son mantener a la laringe en su posición normal a nivel del cuello y también ascender y descender a la laringe durante la deglución, la fonación y inspiración, ¿no? La ascienden o la descienden durante esas tres acciones, ¿no? Deglución, fonación y inspiración. En sí, estos músculos, al no estar adhiriéndose en los cartílagos del laringe, ¿no? Prestando toda su inserción en estos cartílagos, en sí no van a ejercer los movimientos de las articulaciones del laringe, ¿no? Por lo tanto, no van a estar involucrados en las funciones propias del laringe, que son la fonación y también cerrar la cavidad del laringe para de esta manera proteger la vía aérea superior, ¿no? Luego tenemos los músculos intrínsecos del laringe, ¿no? Que a diferencia de los músculos extrínsecos, estos sí se están insertando en los cartílagos del laringe. Todas sus inserciones son a nivel de estos cartílagos del laringe, ¿no? Un ejemplo es el músculo vocal, ¿no? El músculo vocal se inserta en la apófisis vocal del aritenoides y luego en el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? El músculo vocal. En sí, estos músculos intrínsecos también se caracterizan por en sí eh, generar un movimiento a nivel de las articulaciones, ¿no? Por lo tanto, van a estar involucrados en las funciones propias del laringe, que son la fonación y también la protección de la vía aérea superior, ¿no? Y es por eso que nosotros en esta clase de laringe vamos a mencionar solamente los músculos intrínsecos, ¿no? Y en sí estos músculos intrínsecos se clasifican de dos maneras, según su posición anatómica, ¿no? Y esta clasificación la pueden encontrar en el Atterbury, por ejemplo. Y luego otros libros los clasifican según su función, ¿no? Es decir, vamos a tener los músculos que cierran la hendidura glótica, hay otros músculos que abren la hendidura glótica, etcétera, ¿no? En sí, nosotros podemos recoger distinta información de los dos tipos de clasificación, ¿ya? Lo primero que vamos a mencionar es la clasificación según su posición anatómica, ¿no? Luego de eso pasamos a describir cada uno de los músculos intrínsecos del laringe, ¿no? Y una vez que ya sabemos las funciones de cada uno de estos músculos, al final ya vamos a mencionar la clasificación según su función, ¿no? Para que de esa manera lo relacionen mejor, de mejor manera los músculos, ¿no? Entonces, en la clasificación según su posición anatómica, en sí vamos a tener un músculo superficial y los demás músculos van a ser profundos, ¿no? Y en los profundos vamos a tener profundos posteriores y profundos laterales, ¿no? Y vamos a ver que estos músculos, ¿no? Quitando primero, tenemos ahorita un modelo en 3D de todos los músculos del cuello, ¿no? Vamos a ir quitando
uno por uno de los músculos del cuello hasta poder ver a estos músculos intrínsecos en la laringe, ¿no? Y mencionarlos. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a quitar ese músculo acá superficial de la región anterior del cuello, que es el músculo platisma, ¿no? Luego de eso pasamos a quitar a ese músculo acá, que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Luego pasamos a quitar este de acá, que es el músculo esternocleidoioideo o esternoioideo. Luego pasamos a quitar este de acá, que es el músculo homoioideo. Quitamos este de acá, que corresponde al músculo esternoteroideo. Y de esa manera ya podemos ver el, el músculo superficial, ¿no?, de la laringe, que es el cricotiroideo. Tenemos acá su porción recta y tenemos acá su porción oblicua. Entonces, ese sería el único músculo superficial de la laringe. Luego de eso, para ver los músculos profundos vamos a tener que quitar algunos otros más, ¿ya? Por ejemplo, vamos a quitar este de acá, que es el músculo tiroideo, ¿no? Quitamos este de acá, que es la porción tirofaringea, ¿no?, del músculo constrictor inferior de la laringe, ¿no? También con su porción cricofaringe lo quitamos. Acá quitamos la aponeurosis faringea. Quitamos este músculo acá, que es el músculo palatofaringio, ¿no? Lo quitamos. Quitamos este de acá también, que es el estilofaringio. Y quitamos también la mucosa, ¿no?, de la laringofaringe, para finalmente ya poder observar los músculos profundos de la laringe, ¿no? Estamos primero observando los músculos posteriores. Acá, por ejemplo, tenemos al músculo cricoaritenoideo posterior, lo quitamos. Acá tenemos al músculo aritenoideo transverso, lo quitamos. Y luego acá tenemos al músculo aritenoideo oblicuo, ¿no?, que se continúa con su porción aritenoepilótica, ¿no? Luego, ahora pasamos a ver los músculos profundos laterales, ¿no? Para eso vamos a quitar el cartílago tiroides, ¿no? Y acá ya los podemos ver. Acá tenemos al músculo cricoaritenoideo lateral, ¿no? Lo quitamos y luego tenemos este músculo acá, que es el músculo tiroaritenoideo, ¿no? Y ese músculo tiroaritenoideo tenía su porción tiroepilótica, ¿no? Y por último, como músculo profundo lateral tenemos al músculo vocal. Primero vamos a empezar hablando sobre el músculo cricotiroideo, ¿no? Entonces, este músculo cricotiroideo se origina en la parte anterolateral de la cara externa del arco del cartílago cricoides, ¿no? Este presenta dos porciones, una porción recta y una porción oblicua. La porción recta originándose más hacia anterior, sería en esa región, mientras que la porción oblicua originándose más hacia lateral, que sería en esta región de acá, ¿no? Entonces, debido a que una vez que se originan siguen diferentes trayectos, ¿no? Se les ha dividido en dos porciones, ¿no?, una porción recta y una porción oblicua. La porción recta, ya originada, eh, va a dirigirse más que todo hacia superior, ¿no?, en sentido superior, y se termina insertando en el borde inferior del cartílago tiroides, ¿no? Luego tenemos la porción oblicua, que sigue un trayecto más que todo hacia posterior y hacia lateral para terminar insertándose en el asta tiroidea inferior, ¿no? Ahora, en cuanto a la irrigación de este músculo está irrigado por el ramo cricotiroideo de la arteria tiroidea superior, ¿no? Acá podemos ver la arteria tiroidea superior, que se origina de la carótida externa y genera un ramo, que es el ramo cricotiroideo, que va a suplir a este músculo cricotiroideo. Ahora, en cuanto a su inervación, este músculo cricotiroideo va a estar inervado por el ramo externo del nervio laringeo superior, ¿no? Acá tenemos el nervio laringeo superior, originado del ganglio inferior del nervio vago, genera dos ramos, ¿no? Uno interno, que ya lo describimos, y un ramo externo, que continúa su trayecto hacia abajo. Acá lo podemos ver también, ¿no? Acá está el ramo externo, se dirige hacia abajo y al final inerva a este músculo acá, que es el cricotiroideo, ¿no? Ahora, en cuanto a su función, este músculo cricotiroideo
al contraerse va a lograr que se aumente la distancia entre el cartílago tiroides y los cartílagos aritenoides, ¿no? Y además de eso, también al contraerse va a provocar que se acorte el espacio que hay entre el borde superior del arco del cricoides con el borde inferior del cartílago tiroides, ¿no? Esto lo habíamos ya mencionado en las articulaciones, ¿no? En la articulación cricotiroidea, sus funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando se contrae? Cuando se contrae este músculo cricotiroideo, lo que va a lograr es una rotación hacia adelante, ¿no? Del cartílago tiroides, y va a lograr una rotación hacia atrás, ¿no? Del cartílago cricoides, ¿no? Y cuando se genera eso, lo que se va a provocar es un aumento de la distancia entre el cartílago tiroides, ¿no? Y los cartílagos aritenoides, ¿no? ¿Y qué es lo que se consigue con eso? Que se tensen y estiren las cuerdas vocales, ¿no? Los ligamentos vocales, ¿no? Y de esa manera se modula el tono de voz, ¿no? Ahora, otra función que se tiene de este músculo es que específicamente la porción oblicua de este músculo, al contraerse, lo que provoca es un deslizamiento, ¿no? Que puede ser del cartílago tiroides, ¿no? Hacia adelante, o puede ser del cartílago cricoides hacia atrás, ¿no? Puede generar en sí el deslizamiento de o de ambos, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a conseguir de esta contracción de la porción oblicua? Se va a conseguir de igual manera que se aleje el cartílago tiroides de los cartílagos aritenoides, ¿no? Y de esa manera también se tensan los ligamentos vocales, ¿no? Y se modula el tono de voz. Ahora pasamos a hablar acerca del músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, este músculo se origina en las depresiones que se ubican en la cara posterior de la lámina del cricoides, ¿no? Estas dos depresiones. Una vez se origina, este asciende lateralmente para terminar insertándose en la superficie superior y posterior de la apófisis muscular del cartílago aritenoides ipsilateral. En cuanto a su irrigación, este músculo va a estar irrigado por los ramos laringeos de las arterias tiroideas, ¿no? Es decir, va a estar irrigado por la arteria laringea superior, que nace de la arteria tiroidea superior, y también va a ser irrigado por la arteria laringea inferior, que se origina de la arteria tiroidea inferior. Por si acaso, la arteria tiroidea inferior es un ramo del tronco tirocervical. Este sería el tronco tirocervical que nace de la arteria subclavia, ¿no? Además, cabe mencionar que los músculos que mencionaremos de acá en adelante están irrigados de la misma manera, ¿no? Por las arterias laringeas. Ahora, en cuanto a su inervación, este va a estar inervado por el nervio recurrente laringeo, ¿no? Que es un ramo del décimo par craneal, que es el nervio vago, ¿no? Y además de eso, también los músculos que mencionaremos posteriormente están inervados de la misma manera. Ahora, en cuanto a su función, este músculo cricoaritenoideo posterior lo que va a provocar es un balanceo hacia lateral de los cartílagos aritenoides, ¿no? De esta manera, como lo vemos en la imagen. Y eso va a provocar que se abra la hendidura glótica, ¿no? Además, quiero mencionarles que este balanceo hacia los laterales está provocado más que todo por las fibras laterales de este mismo músculo, ¿no? Además, también se menciona si es que se contraen de manera forzada, justamente estas fibras laterales de este músculo van a provocar un ligero deslizamiento de los cartílagos aritenoides hacia superior y hacia posterior, ¿no? Lo cual provoca en cierto grado una tensión y estiramiento de los ligamentos vocales, ¿no? Ahora tenemos el músculo aritenoideo oblicuo. Entonces, estos músculos aritenoideos oblicuos se originan en las apófisis musculares de los cartílagos aritenoides, ¿no? Luego, estos músculos se cruzan en forma de X, como pueden ver acá, estando posterior, ¿no? Y sobre el músculo aritenoideo transverso, que sería este músculo cuadrangular, ¿no? Y luego, una vez que se cruzan, ¿no? Siguen su trayecto para terminar insertándose en los vértices, ¿no? De los cartílagos aritenoides, ¿no? Ahora, cabe mencionar que algunas fibras de esta inserción, ¿no? A nivel del vértice continúan su trayecto
y al final pasan a formar parte del pliegue aríteno-epilótico, ¿no? Que sería este pliegue de acá. Este pliegue de acá, acá lo podemos ver también, ¿no? Entonces, este músculo aritenoide oblicuo va a estar irrigado, ¿no? De la misma manera que el anterior por las ramas tiroideas, las ramas laringeas de las arterias tiroideas, y también va a estar inervado por el nervio recurrente laríngeo, ¿no? Ahora acá podemos ver su función. El músculo aritenoide oblicuo, al contraerse, lo que provoca es una aducción de los cartílagos aritenoides, ¿no? A través de un movimiento de inclinación, ¿no? De esta manera contribuye a cerrar la hendidura glótica, ¿no? Ahora, la porción aritenoepilótica de este músculo aritenoide oblicuo lo que va a hacer es que al contraerse va a bajar el epiglotis, ¿no? De esta manera cerrando la entrada a la laringe, ¿no? Evitando que se introduzca, ¿no? Algún líquido o algún alimento en la vía aérea superior. Ahora tenemos este músculo que es el aritenoide transverso. El músculo aritenoide transverso es el único músculo impar entre los músculos intrínsecos de la laringe y presenta sus inserciones en las siguientes partes. Se inserta en las apófisis musculares, en la cara posterior y en los bordes laterales de los cartílagos aritenoides, ¿no? En sí, este es un músculo, como pueden ver, de forma cuadrangular, ¿no? Que se encuentra irrigado por las ramas laringeas, este, las ramas laringeas, ¿no? De las arterias tiroideas, y se encuentra inervado, ¿no? Por el nervio recurrente laríngeo, ¿no? En cuanto a su función, esto genera lo mismo que el aritenoide oblicuo, ¿no? Ese músculo aritenoide transverso a contraerse, lo que va a provocar es un acercamiento entre los cartílagos aritenoides, ¿no? Y de esta manera contribuye a cerrar la hendidura glótica, ¿no? Ahora, algo que quiero mencionar por último con respecto a estos músculos aritenoides es que algunos autores consideran al músculo aritenoide transverso y a los músculos aritenoides oblicuos como un solo músculo, ¿no? Y lo llaman a este el músculo aritenoide o interaritenoide. Ahora, con eso ya habríamos terminado la descripción de los músculos profundos posteriores, ¿no? Ahora pasamos a hablar acerca de los profundos laterales, ¿no? Empezando primero con el músculo cricoaritenoide lateral. Entonces, este músculo se origina en la parte posterolateral del borde superior del arco del cartílago cricoides, ¿no? Luego se dirige hacia posterior, ¿no? Para terminar insertándose en la apófisis muscular del cartílago aritenoides ipsilateral. En sí, este músculo se encuentra irrigado, ¿no? Por las ramas laringeas de las arterias tiroideas, se encuentra inervado por el nervio recurrente laríngeo, ¿no? Y como función, al contraerse, lo que va a hacer es balancear los cartílagos aritenoides hacia la línea media, es decir, los aduce, ¿no? Y de esta manera contribuye a cerrar la hendidura glótica, ¿no? De esta manera los estaría balanceando hacia la línea media para cerrar justamente esta hendidura, ¿no? Ahora acá tenemos el músculo tiroaritenoideo. Este músculo corresponde a un músculo ancho y delgado que se encuentra lateral al pliegue vocal, al cono elástico, al ventrículo laríngeo y al sáculo laríngeo. En sí este se origina en el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Como lo pueden ver acá. Luego se dirige hacia posterior para terminar insertándose en la apófisis muscular, ¿no? Del cartílago aritenoides y también en su cara anterolateral. En sí, algunas fibras superiores de este músculo siguen un trayecto diferente, ¿no? Se dirigen justamente hacia el cartílago epiglotis, ¿no? Para terminar formando parte del pliegue aritenoepiglótico, ¿no? Y algunas de sus fibras, ¿no? Van a pasar a insertarse en el borde lateral del cartílago epiglotis, ¿no? Ahora, en sí, algunos autores consideran que el músculo vocal, ¿no? Forma parte del músculo tiroaritenoide, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando cuando se realiza un corte coronal de este músculo tiroaritenoideo, se puede ver que las fibras que se encuentran más internas, es decir, más hacia medial, presentan una forma triangular, forman en sí un haz triangular de fibras que está insertándose
justamente en la apófisis vocal del cartílago aritenoides, ¿no? Hasta el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Entonces, debido a eso, estos autores lo que han hecho es considerar dos porciones de este músculo tiroaritenoide, ¿no? Una porción tiromuscular y una porción tirovocal, ¿no? La porción tirovocal correspondería, como muchos lo conocen, al músculo vocal, ¿no? Es un músculo aparte en realidad. Mientras que la porción tiromuscular sería en sí como lo conocemos como el músculo tiroaritenoide, ¿no? Sin embargo, como digo, algunos autores piensan que este músculo vocal simplemente forma parte del músculo tiroaritenoide, así que consideran justamente estos dos músculos como uno solo, ¿no? Que es este de acá. Y claro, la porción tirovocal estaría en relación, ¿no? En íntima relación con el ligamento vocal, ¿no? Que lo pueden ver acá. En sí, su irrigación está dada por las ramas laringias, ¿no? De las arterias tiroideas. La inervación está dada por el nervio recurrente laringio. Y en cuanto a la función, los tiroaritenoides, los músculos tiroaritenoides, al contraerse, lo que van a hacer es jalar los cartílagos aritenoides hacia adelante y también los llevan hacia medial, ¿no? Entonces, de esa manera van a relajar, ¿no? Las cuerdas vocales y además también contribuyen a cerrar la hendidura glótica. Ahora, por último, tenemos al músculo vocal. Ahora, como habíamos dicho, este músculo vocal se encuentra medial y en íntima relación con el músculo tiroaritenoide, ¿no? Tanto así que se le considera por algunos autores como parte de este, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente se le conoce como un músculo aparte, ¿no? Y es lo más aceptado. Entonces, este músculo vocal se origina, ¿no? En el ángulo entrante del cartílago tiroides, ¿no? Y luego se dirige hacia posterior para terminar insertándose en la parte, en la superficie lateral de la apófisis vocal del cartílago aritenoides, y también algunas de sus fibras pasan a insertarse en la fosa oblonga de la cara anterolateral del cartílago aritenoides, ¿no? Entonces, en sí, este músculo vocal durante su trayecto va a estar en íntima relación no solamente con el músculo tiroaritenoide, ¿no? Sino también con el ligamento vocal, ¿no? Y en sí, el conjunto del músculo vocal con el ligamento vocal se le conoce como pliegue vocal. Acá lo tenemos, ¿no? Y este pliegue vocal se ubica por debajo del pliegue vestibular, ¿no? Acá tenemos una imagen, ¿no? Que muestra eso, ¿no? Esta parte de acá sería el pliegue vestibular y acá sería el pliegue vocal, ¿no? Este es el músculo vocal y acá el ligamento vocal. Músculo vocal, ligamento vocal. Acá también lo tenemos, ¿no? Tenemos acá al pliegue vestibular y acá al pliegue vocal. Entonces, la irrigación y inervación lo mismo, ¿no? Va a estar irrigado por los ramos laringios, ¿no? De las arterias tiroideas. Va a estar inervado, ¿no? Por el nervio recurrente laringio. Y en cuanto a su función, este músculo vocal, al contraerse, lo que va a provocar es una relajación de la parte posterior, ¿no? Del ligamento vocal, pero lo que hace es tensar la parte anterior del ligamento vocal, ¿no? Y lo que provoca al final es en sí un aumento en el tono de voz. Ahora, para terminar, acá tenemos la otra clasificación de los músculos intrínsecos, ¿no? Y es según su función. Acá tenemos tres grupos musculares, ¿no? El primero son aquellos músculos abductores o aductores de las cuerdas vocales. Y acá tenemos al cricoaritenoideo posterior, que es un abductor de los cartílagos aritenoides, ¿no? Y lo que provoca es una apertura, ¿no? De la hendidura glótica, ¿no? Luego tenemos los músculos cricoaritenoideos laterales, aritenoideo transverso y los aritenoideos oblicuos, ¿no? Lo que provocan un acercamiento, ¿no? De los cartílagos aritenoides y de esa manera cierran la hendidura glótica, ¿no? Luego tenemos aquellos músculos que regulan la longitud y tensión de los pliegues vocales. Tenemos al crico tiroideo, ¿no? Que va a tensar y estirar a los pliegues vocales, ¿no? Tenemos el músculo tiroaritenoideo, ¿no? Que acorta y relaja estos pliegues vocales. Tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, que lo que va a provocar es una
tensión y también estira los pliegues vocales, ¿no? Y esto lo hacía a través de sus fibras laterales, ¿no? Mencionamos que cuando éstas se contraían de manera forzada, lo que provocaba era un ligero deslizamiento hacia posterior y hacia superior de los cartílagos aritenoides, ¿no? Y luego también tenemos el músculo vocal que lo acabamos de describir, ¿no? Entonces, cabe mencionar que en sí puede existir cierta superposición en cuanto a las funciones entre estos dos grupos musculares, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando el músculo cricoaritenoideo posterior abduce eh, los cartílagos aritenoides, ¿no? No solamente eh, abre la hendidura glótica, sino también tiene un efecto sobre la longitud y tensión de los pliegues vocales, ¿no? Y de esa manera se pueden superponer las funciones entre estos dos grupos musculares, ¿no? Luego, como último grupo muscular, tenemos aquellos que modifican la entrada a la laringe, ¿no? Tenemos al músculo aritenoide oblicuo, tenemos el músculo aritenoepiglótico y tenemos el músculo tiroepiglótico. Con eso ya habríamos terminado esta segunda parte de la laringe. Acá tenemos todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación. Espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video en donde tocamos la tercera parte de la laringe.